En este video hablaremos acerca de las selecciones en Photoshop. Las selecciones en Photoshop son una de las cosas más importantes que debemos aprender porque con ellas podemos agarrar una cosa en específico para trabajar con ella, un área en específico. En el día de hoy, en este video, aprenderemos las siguientes cosas. Aprenderemos cómo sumar y restar selecciones, cómo quitar las selecciones que ya tenemos puestas, cómo hacer que se seleccione lo contrario a lo que habíamos seleccionado, o sea, invertir las selecciones, cómo hacer que los bordes de nuestras selecciones sean más suaves, más contrastados, que entren, que salgan, cómo refinar nuestros bordes, cómo hacer modificaciones de tamaño, de que crezca, de que se ponga doble, cómo ponerla más grande o más pequeña para hacer transformaciones y si hemos tomado mucho trabajo para hacer una selección, también cómo podemos guardarla y reutilizarla. Empezando con la primera parte de sumar y restar, aquí tenemos una imagen de nuestro Juan Luis Guerra. Y aquí en la izquierda yo tengo las tres principales herramientas de selección. Una de ellas con círculos, cuadrados y líneas. Otra de ellas con un lazo para hacer selecciones a pulso. Otro para hacer selecciones dando clic de manera poligonal. Y otro para hacer un lazo por zonas de contraste, o sea que se vaya pegando a las zonas donde, como una especie de imán. Bien, por otro lado aquí tenemos las herramientas mágicas como la varita, que es la clásica de Photoshop, que toma zonas de un color parecido, y la Quick Selection Tool, que es como una especie de brochita que agrega zonas, como si yo selecciono eso, va agregando las zonas que sean parecidas. Bien, entonces en nuestro primer punto vimos que debimos aprender cómo sumar y restar selecciones. Eso lo veremos de la siguiente manera. Si yo tengo por ejemplo esa selección y quiero sumarle con el lazo otro pedazo de selección, vamos a poner esta pieza, vamos a acercarnos un poquito más. Si yo piso la tecla de Shift y hago una nueva selección, esa nueva selección se suma a la anterior. Si yo me pasé, entonces puedo hacer el efecto contrario. Pisando alterna, puedo restar selección. Entonces, aprendimos que con Shift se suma selección y con alterna u option en la Mac se resta selección. Ahora, ¿qué tal si yo quisiera quitar la selección? Para eso hay dos métodos. Un método es utilizar cualquiera de estas tres herramientas de selección y dar un clic fuera. Así de fácil. Otro método es ir al menú dedicado a las selecciones que se llama Select y darle Deselect. Pero lo más común es que las personas hagan el shortcut que es Control D o manzanita D. Es bien fácil de recordar porque es deseleccionar, una deselección, o sea que es fácil de recordar que es Control D, manzanita D. Ok, ahora qué tal que yo quisiera hacer que no esté seleccionado. Vamos a poner aquí, yo puedo pintar dentro de este espacio, pero qué tal que yo quisiera que no fuera así, sino que fuera todo lo contrario, que yo quisiera trabajar fuera de ese espacio. Entonces en ese caso voy en Select y le doy invertir, inverse, que es Shift Control I o Shift manzanita I. Ahora la selección está por fuera de la selección original que nosotros hicimos. Y ahora yo puedo trabajar en vez de por dentro, por fuera. Si le doy Select, Invert, vuelve otra vez a invertirse a su estado original. Ok. Ahora yo quisiera que esos bordes de esa selección sean más suaves. ¿A qué me refiero con eso? Si yo ahora sacara esos bordes aparte, probablemente note
que son un poco duros y que en algunos lados se llevaron zonas que no debieron haberse llevado. Bueno, pues bien, para refinar los bordes es tan sencillo como, teniendo la selección activa, dar clic en cualquiera de las tres herramientas de selección y darle al botón que dice Refine Edge. Si de alguna manera ese botón no le aparece, con la selección activa ustedes pueden ir a Select y le dan Refine Edge. En Refine Edge le aparece un modo de previsualización para poder ver qué es lo que uno está haciendo antes de hacerlo. Después un modo en el cual uno decide qué tanto entra la selección desde el borde a la parte interior. Fíjense como cuando yo lo quito, esta zona se pone dura, y cuando lo entro, esta zona se pone suave. Esta parte del radius es principalmente útil para trabajar selecciones como cabello y ese tipo de cosas. Aquí yo tengo Smooth, que lo que va a hacer es suavizar las esquinas, ponerla como si lo hubiesen lijado. Fader, que es como desenfocar los bordes de la selección. Contraste, que es ponerlos más duros de lo que estaban. Shift Edge, hacer que sobresalgan un poquito o que entren un poquito para que coman las imperfecciones. Y por último, la salida. En este caso vamos a elegir que salga como una selección. Vamos a poner que sea con un poquito más de fader, que entre un poquito más y un poquito más suave. Si lo doy OK, ahora sigo teniendo una selección, pero ahora refinada. Y si yo dándole manzanita J o control J saco ese pedacito aparte, podré darme cuenta de que ahora esos bordes están mucho más suaves y mucho más integrados con el fondo. Ok, veo que yo puedo modificar la selección. ¿Cómo sería eso? Sencillo. Aquí en Select tenemos un menú que dice Modify. Ese menú tiene básicamente un resumen de las cosas que nosotros encontramos en Refine Edge. Fíjense que incluso están en el mismo renglón. Por lo tanto, yo podría darle modificar, por ejemplo, solo el fader y decirle que quiero que tenga de transparencia por los bordes 10 píxeles. Ahora ya yo tengo una selección que tenía un fader mucho más grande. Ok, o que yo quisiera, por ejemplo, hacer que la selección sea un poquito más grande o un poquito más pequeña. Por ejemplo, la voy a poner un poquito más pequeña, 20 píxeles. Si ustedes se fijan, ahora la selección es 20 píxeles más pequeña. Pudo haber sido también 20 píxeles más grande. Y ahora es 20 píxeles más grande. Básicamente estos son modificadores que son un acceso directo a una cosa específica del Refine Edge. Por otro lado, tenemos los transformadores. Un transformador se refiere a venir en Select y darle Transform Selection. Eso nos permite tener estos nodos de transformación que hacen que nosotros podamos hacer que la selección sea más grande, que poderla rotar, que poderla dándole clic derecho escalar, rotar o hacer cualquier efecto de esto, de perspectiva, distorsión, etcétera, etcétera. Una vez terminamos de hacer todo eso, le damos Enter y ya las modificaciones se quedan. Voy a dar Control Z para ponerla como estaba. Y ya, por último, ¿qué tal que hacer una selección nos haya dado tanta dificultad que nosotros no quisiéramos que cuando la quitemos tener que volverla a hacer? Si nosotros queremos guardar una selección, es tan sencillo como hacerlo de dos maneras. O en Select, o en Select, darle salvar selección, que está en la parte de abajo. Pueden ver aquí, dice Save Selection. Y entonces aquí me dice, ¿tú quieres grabarlo en un canal nuevo? Sí. En el documento Juan Luis Guerra JPG. Sí. Y se va a llamar pierna. Le doy OK. Y ya, si yo quito la selección,
puedo dar control D, manzanita D para quitar la selección. Yo sé que la selección pierna está guardada. Si yo quisiera volver a hacerla, o incluso por ejemplo si yo hiciera cualquier otra luego y la quito y quisiera volver a recuperar esta, simplemente le doy en Select, cargar selección y elijo la única que está guardada ahora mismo, que es pierna. Y OK, y ya tengo mi selección. Otra manera de guardar selecciones es, si yo por ejemplo, vamos a poner, tengo una selección aquí de el sombrero, puedo ir a la ventana de Channels, fíjense ahí donde está guardado pierna, ¿verdad? Y le doy al cuadrito que tiene la bolita adentro. Eso crea una selección, eso crea un canal nuevo, ¿verdad? Con la selección que yo tengo guardada. Le voy a poner un nombre a esto, le voy a poner sombrero y vuelvo a mi estado original. Si yo quitara esa selección, ahora yo puedo darle en Select, Load Selection, o sombrero o pierna. Vamos a darle sombrero. OK. Eso también se puede hacer si yo voy a los channels y piso la tecla de control o manzanita en Mac hasta que se ponga ese icono y puedo dar clic ahí o clic ahí, y así yo puedo pasar de una selección guardada a otra selección guardada. En este video entonces hemos aprendido cómo sumar y restar selecciones sumando con Shift, restando con Alterna, cómo quitar selecciones con las herramientas de selección dando clic fuera en Select de Select o con control D o manzanita D en Mac, cómo invertir selecciones en Select Inverse, cómo refinar los bordes con Refine Edge, cómo modificar en el menú de Select Modify para tener un acceso directo a los Refine Edge, cómo transformar el tamaño de una selección dándole en Select Transform Selection, y cómo guardar y reutilizar las selecciones dándole Save Selection en el menú de Select o salvándola con el botón de máscaras de la ventana de Channels. Espero que estos pequeños tips les sirvan de mucho a la hora de comenzar a trabajar fotomontajes y cosas más complejas de diseño en Photoshop CS6. Mi nombre es Joel Combes. Muchas gracias.